contaminación que dejó a través del citrar, y dos de los luchadores insignes del momento fueron pues Norma Vilde Torres, Rosa María Oleri, también hay que decirlo, el Chico Pavlovich y Domingo Gutiérrez y Enrique Zavala. Norma, frente a qué estamos con TecMed y lo que está ocurriendo, creo que el ayuntamiento todavía tiene mucho que exigirle a esta empresa. Se me hace increíble que una empresa que ha venido a contaminar y que tenemos el peligro inminente aquí a muy poquitos kilómetros de Hermosillo con el citrar, que nomás se taparon las celdas que están llenas de materiales de desechos tóxicos peligrosos. Ahí tenemos una bomba de tiempo que no lo han entendido las autoridades. Así lo diagnosticó la empresa Proeco, que vino a hacer un diagnóstico sobre el confinamiento citrar, donde ellos recomendaron que esos desechos fueran retirados en su totalidad. Nosotros, cuando nos dimos cuenta en 1997, porque fue por una casualidad que el ingeniero Llano, en aquel entonces un ciudadano común y corriente, se da cuenta que sobre las vías del ferrocarril que están en la presa Belardo de Rodríguez estaban unas góndolas ahí abandonadas. Y al revisarlas, pues se dieron cuenta que tenía material tóxico. Y ahí fue cuando la ciudadanía empezó a abrir los ojos de qué está pasando, a dónde iban esos desechos. Le seguimos la huella, nosotros que éramos preocupados por las cuestiones sociales, nos unimos 3 organizaciones en ese momento: Alianza Cívica, cuyo líder era Francisco Chico Pavlovich, yo en lo personal como Conciencia y Voluntad, Movimiento Cívico, Conciencia y Voluntad, y Academia de Derechos Humanos, que estaba el licenciado Domingo Gutiérrez Mendívil. Nos hicimos una asociación de organismos no gubernamentales para pedirle a las autoridades qué estaba pasando en el citrar, en el predio Las Víboras, ¿no? donde está instalado el confinamiento, que inicialmente era para la planta Ford, para sus desechos tóxicos. Y ahí nos dimos cuenta que cómo llegaban trailers, pero 20, 30, 40 primero eran por los vagones del ferrocarril, ¿no? Que ahí no sé por qué motivo habían quedado esos vagones abandonados aparentemente, y nos dimos cuenta de cómo se estaba trayendo del Florido, California, cerquita de Tijuana, desechos tóxicos que se había ordenado ahí que se movieran, y pues de alguna manera alguna transacción se hizo en lo oscurito como siempre, y lo que era un confinamiento que era para la Ford se convierte en un confinamiento para recibir esos residuos tóxicos peligrosos, ¿no? Empezamos la lucha, denunciamos ante las autoridades competentes, fueron años de lucha y meses, y donde las autoridades estaban prácticamente coludidas con esa empresa que ya traía un negro historial desde España. Entonces digo, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿A qué conclusión llega uno? Porque son negocios que se hacen, pues, a espaldas de los ciudadanos, ¿no? Donde alguien sale beneficiado aparte de esta empresa, ¿no? Entonces no les importa que se haya contaminado Hermosillo, que tenemos una bomba de tiempo, y que todavía estén todavía ellos operando el relleno sanitario. ¿Por qué tiene una bomba de tiempo? Porque hay todavía muchos desechos, dices. Claro, tenemos desechos peligrosísimos como es el cadmio, el plomo, mercurio. Eso salió en la auditoría ambiental que hizo Proeco, ¿no? Y que están revueltos, ni siquiera están separados como pudiera ser para que medio estuvieran bien confinados. Es una bomba de tiempo porque puede haber una explosión adentro con la fusión de los metales, como así nos decía Proeco, que se puede hacer una nube radioactiva, y eso no lo para nadie. Entonces ahí tenemos y lo hemos dicho. ¿A cuánto está Hermosillo? Estamos a 21 kilómetros de Hermosillo, a 15, el predio Las Víboras, 16 kilómetros de Hermosillo. Predio Las Víboras. Ni siquiera cumplen con la distancia que se requiere para tener un confinamiento de esa naturaleza, ¿no? Por eso la Ford lo cierra, ¿no? Y luego bajo condiciones, era un basurero tóxico. Ni siquiera eran unas celdas que eran una vergüenza, así, que ni las mínimas normas ecológicas cumplía ese relleno. Lo demostramos, lo dijimos, lo denunciamos. Y cómo llegaban ahí, llegamos a tener hasta 40 trailers. Cuando cerramos la empresa, efectivamente tuvimos que llegar al cierre de la empresa, en la entrada por 40 días. Y veíamos cómo las hileras de camiones chorreaban todo el desecho, todo el material tóxico que traían. Finalmente el CITAR se cierra por la presión ciudadana, y es cuando viene esa demanda, pues también, que no le renuevan la licencia a TecMed, y todavía van y demandan al gobierno mexicano. Ni siquiera Florencio Díaz Armenta, que estaba en la Semarnat, con todos los elementos que tenía para hacer una defensa de esa denuncia o de esa demanda,
no lo defiende, ni tampoco Ernesto Munro como encargado de protección al medio ambiente. Tampoco hacen nada. Y es por eso que nosotros posteriormente, ya como Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente, pusimos una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, que antes así se llamaba, contra estos funcionarios que fueron omisos en lo que ellos deberían de hacer. Entonces, es una historia de terror que tenemos aquí, con una empresa de un negro historial, y que todavía siguen operando un relleno sanitario, y van a tener la posibilidad de todavía seguir operando aquí en Hermosillo. Yo creo que eso los ciudadanos no lo debemos de permitir bajo ningún concepto, ¿no? Bajo ningún argumento que den. Y para mí ese 4.5% de utilidad, 2% que sale, es irrisorio para lo que van a ganar ellos. Entonces debe de ser más transparente esta situación que se está dando ahorita, que ya se le cumple, se le vence a TecMed su operación en el relleno sanitario, ¿no? Ya van a ser los 20 años, ¿no? ¿Lo opera todavía? Lo está operando, de hecho, hasta ahora en el 2017 se le vence su concesión, ¿no? Entonces vamos a ver que debemos estar... ¿Qué debe hacer el ayuntamiento? Pues para mi juicio, con todo esto que estamos platicando, por supuesto que no renovarles, por supuesto que no entrar en tratos con ellos. Si es una empresa que tiene un negro historial en España y en otras partes del mundo, y sobre todo lo que nos vino a hacer aquí a Hermosillo, a contaminarnos la ciudad, y que estamos en un peligro inminente, que no lo han entendido las autoridades y que los ciudadanos no estamos conscientes del peligro que representa el citrar. Enrique, podemos ir contactando a Bolívar Portugal desde Barcelona porque también conoce el caso de TecMed. Enrique. Sí, claro, bueno, lo que explica Norma es muy claro, ¿no? El tema del servicio público combinado con negocios particulares nos lleva a este tipo de problemas. Lo que está pasando en Cajeme con esa concesión por 21 años, lo que pasó con el Citrar, la concesión que se dio por 20 años en 1996 a este grupo TecMed, sin tomar las medidas mínimas de proteger al ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque el servidor público está obligado a ejercer su servicio público con la máxima diligencia, así lo dice la ley de responsabilidades, y sobre todo cuando asignas concesiones, contratos y demás, los debes hacer en las mejores condiciones, abiertas, ¿no? Abiertas, no solamente para el ayuntamiento, pero para los ciudadanos. Aquí sí es un cóctel, ahí sí que de residuos tóxicos terrible, en el cual estamos viendo las consecuencias. Y yo voy a algo muy concreto, no tengo ninguna duda que lo ecológico lo tenemos que cuidar, pero a veces los ciudadanos, a veces los medios no diferenciamos entre lo que es el daño. Por ejemplo, si yo veo a una persona sangrando, nos alarmamos al máximo, pero el deterioro no lo sentimos, el deterioro no lo vemos, es como el cáncer, ¿no? Eso es el Citrar para mí, es un cáncer ecológico que nadie lo está monitoreando. Por ejemplo, las aguas profundas que corren hacia el Real del 14 y paran en la costa de Hermosillo, están contaminando, ahí se están filtrando, las membranas están rotas, en fin. Esta gente que prometió, TecMed, a través de Citrar SADCB, prometió, y está escrito, precisamente por eso ya no se les renovó la licencia, de operar el confinamiento de residuos tóxicos Citrar con las máximas normas nacionales e internacionales. No tenían ni permiso de uso de suelo. La autoridad fue omisa en ese caso. No tenían ni la licencia, porque la licencia era de la promotora inmobiliaria. Usaron facturas de la promotora inmobiliaria, que es el ayuntamiento, para hacer los primeros embarques. Usaban niños arriba de las góndolas. Bueno, es un negocio total, violentando todas las normas de tipo ecológico, pero sobre todo ciudadanas. En este caso, que hablemos de Hermosillo, tenemos la oportunidad de que ya se les va a vencer, porque si les quitas la concesión luego te demandan, así como los 10 millones que nos sacaron en Washington. Tenemos que ser muy puntuales para decir, a ver, ese es un servicio público, pero además para el ayuntamiento también es una fuente de ingresos, no nomás de pagarle a un tercero porque lo haga. Si yo tengo capacidad o genero capacidad en el ayuntamiento, lo puedo dar el servicio, en lugar de andar contratando terceros que obviamente van a hacer un negocio y que me van a costar, como le está costando ahorita, decía, 5 millones mensuales de un pago que sabrá Dios en qué condiciones y qué beneficio nos esté dando. Obviamente la empresa gana dinero y el municipio y los ciudadanos perdemos con un servicio de muy baja calidad y además con el antecedente que tiene esta empresa. Entonces yo creo que hay un artículo muy interesante ahí en proyectopuente.com.mx
de lo que debe ser las organizaciones o la prestación de servicio público privados. Es decir, ¿frente a qué estaríamos? Tengo ya Bolívar, Portugal. Voy hasta Barcelona, España. Él es Bolívar Portugal, es sonorense, le decía, hoy se estrena como colaborador en Proyecto Puente. Él escribe ahí en proyectopuente.com.mx al respecto. Él es abogado de la Unison, maestro en Derecho Administrativo y Regulación por el ITAM y es candidato doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y se especializa en política, gobierno y regulación y hace un análisis de lo que la OCDE advirtió de lo que está ocurriendo en Hermosillo, tomando en cuenta el caso Tecmet, y titula Servicios Públicos y Privatización, ¿hacia dónde debe ir Sonora? Bolívar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Luis Alberto, ¿cómo están por allá? Bien, también aquí analizando con Norma y Enrique, no sé si estás monitoreando, pero pues Tecmet tiene un negro historial, me dicen también en España, con esta prestación de servicios y haciendo énfasis, Bolívar, ¿hacia dónde debemos ir con el caso Cajeme y caso Hermosillo? Que ocurre que estamos todavía en la posibilidad de revisar el contrato de una empresa que en el 97 fue acusada de contaminar a través del Citrar y ahora vuelve a la escena, pero con un servicio para generar energía eléctrica para el alumbrado público. ¿Qué debe ocurrir desde tu perspectiva, Bolívar? El artículo lo estructuré en dos partes. Primero, el procedimiento mediante el cual se negoció sobre todo el tema de recolección de basura en el caso de Hermosillo y Cajeme, y luego el problema ya propiamente de lo que implica una privatización. Para ir por partes, un poco y diseccionar ahí los distintos elementos que pueden estar detrás de esta decisión de ambos ayuntamientos. Yo diría que lo primero es que el procedimiento parece, por la cobertura que he visto en medios, ha sido insatisfactorio, que ha sido cerrado, que no ha permitido pues que los ciudadanos informen, que los sectores sociales a los que les importa este servicio se informen, que vean las condiciones del servicio, si hace falta, digamos, incrementar o mejorar la calidad en algunos segmentos del servicio, etcétera, los costos que implica la operación del servicio para las ciudades, y en todo caso, si hace falta hacer alguna privatización. En el caso de Cajeme ya lo decidieron, insisto, con un procedimiento pues bastante cerrado. Ahora, lo que en este estudio que tú mencionas de la OCDE se enfatiza mucho, hay muchas cosas que se dicen ahí que sería interesante que lo revisaran los ciudadanos y los tomadores de decisiones, pero una cosa muy puntual es la importancia de que las licitaciones sean competitivas, la importancia de que las licitaciones sean abiertas, transparentes, etcétera. Esto es fundamental para que se pueda garantizar vía empresa pública, vía un servicio público prestado por el mismo ayuntamiento o vía empresa privada especializada en este tipo de servicios, pues que funcionen bien, ¿no? Que funcionen con una estructura de costos razonables, que funcionen con una calidad en el servicio importante y que las inversiones que se vayan a hacer, bueno, estén bien estructuradas, bien organizadas, etc. Si esto no se tiene, es difícil que puedan saber los ciudadanos, es difícil que puedan saber los sectores económicos, empresarios, etcétera, qué exactamente va a pasar con un servicio de vital importancia para las ciudades. Esto, digamos que el punto central, ¿no? Luego hay muchos modelos de organización del servicio que pasan otra vez por la privatización con mecanismos de intervención de empresas privadas y con el gobierno haciendo distintas funciones. En todo caso, esto es importante reiterarlo, se privatice o no el servicio, el gobierno municipal en este caso tiene una obligación de cuando menos regular el servicio, Y creo que aquí la cuestión es si el gobierno no puede proveer el servicio, puede regularlo, tiene las capacidades para hacerlo. Es decir, yo creo que eso es algo que se tendría que discutir a propósito de la privatización de Cajeme y también a propósito de Hermosillo, que aunque no se privatiza, el gobierno municipal tampoco deja claro si está haciendo una buena regulación y organización del servicio. Entonces, estamos a tiempo de abrirlo y discutirlo, ¿te refieres? Es decir, si se presta este servicio de energía eléctrica para alumbrado público,
el ejemplo internacional que pones es que sí ha habido una prestación así en Madrid, España, en Finlandia, en otros países, pero bueno, en Madrid fracasó, ¿no? Por lo que veo, es decir, o hay una polémica al respecto. ¿Cómo evitar que aquí en Hermosillo, pues aquí ya TecMed en el 97 operó el Citrar y contaminó, le ganó al Estado mexicano con $10 millones allá con sede en Washington en un juicio? Qué riesgoso, ¿no? Hay que ver con pinzas qué se firma, qué se da. Sí, y por eso es clave que se tengan licitaciones competitivas, ¿no? Yo, digamos, no analicé jurídicamente si se puede hacer algo en el caso de Cajeme o en el caso de Hermosillo en términos de este proyecto que ahora se comentaba en el programa, pero lo que es claro es que si se va a renegociar una concesión, y para eso quizá la conclusión del tema de recolección de basura puede servir también para el tema de Hermosillo, de la renegociación o la finalización del contrato con TecMed del depósito de basura, pues lo importante sería que si se va a renegociar, pues que se explique bien a los ciudadanos por qué conviene que se mantenga en el servicio TecMed. Ya habría que ver si hay razones o no en términos de su responsabilidad social, ambiental. Evidentemente este precedente que hay en el que en un arbitraje le costó al país, entiendo que $10 millones el que se haya cancelado. Dólares, $10 millones. $10 millones, claro, sí. Tienes razón, me equivoqué. Esto es, tiene que transparentarse el proceso, tiene que explicarse y justificarse pues, por qué se toma tal o cual decisión. Lo que no puede pasar es que se mantenga, digamos, un poco en lo oscuro, pues algo que tiene que ver con la salud de las personas, algo que tiene que ver con la organización de las ciudades y que es un servicio, yo diría, bastante vital, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, pues te agradezco mucho, Bolívar. ¿Alguna otra recomendación? Exacto, tiene que transparentarse el proceso, tiene que abrirse. Bueno, ya por eso lo estamos aquí analizando, porque en Cajeme no ocurrió. Sí hubo un consenso, yo veo muy callados a la clase política, no sé si hubo ahí un acuerdo o algo, pero por lo pronto está la experiencia y los invito a leer a Bolívar Portugal, cómo opera y cómo se da esta situación en los demás países, es decir, con la crisis de servicios públicos y privados. Muchas gracias, Bolívar. Un saludo a la mesa también. Igualmente, a ver, pues no sé, Norma, ¿cómo ves frente a qué estamos? Entonces, el ayuntamiento debe de informar. De informar, sobre todo transparentar. La transparencia ahorita es lo que más está pidiendo el ciudadano, la transparencia en todo lo que compete a la función pública, ¿no? Transparentarlo y verlo. Pues yo reitero que con esos negros antecedentes que tiene TecMed, yo no la contrataría, sinceramente. Si vienen y nos hicieron de esa manera a Hermosillo, aunque nos dieran la mejor opción, ya sabemos cómo operan esta gente. Entonces, ¿cómo es posible que todavía estén contemplando concesionar ese servicio a ellos? Si ya es como cuando alguien te agravia o te hace algo, ¿cómo vas a volver otra vez con la misma persona, no? Entonces, yo creo que ahí yo me opongo en lo personal y como ciudadana a que TecMed opere aquí, porque primero que nos remedien el sitio, primero y no solamente eso no lo remediaron, todavía salieron ganando sus $10 millones por eso. ¿Cómo es posible que se piense como opción a esa empresa cuando nos lesionó tanto económica y en la salud, que es lo más importante? Porque casos de cáncer que se han dado para el sur de la ciudad, en la colina Cuauhtémoc sobre todo, que nosotros las documentamos, y la incidencia de cáncer que hay, yo no sé si sea o no, pero no ha habido un estudio serio con respecto al daño a la salud, que Proeco dijo que era muy probable, los especialistas que vinieron de Canadá, las consecuencias que podía tener un confinamiento de esa naturaleza tan cerca de Hermosillo. Pues, ¿cómo es posible, es mi pregunta, que si esa empresa que vino a dañarnos de tal manera, todavía contemplen la posibilidad de que ellos sigan operando? No lo entiendo. Y que se dejó desde la pasada administración, como dicen, es decir, es cierto, por eso yo creo que en la administración, en esta nueva administración del Maloro y del ayuntamiento, pues que revisen y que vean y que también atiendan al reclamo social, que no nos dejen por fuera en esto, porque nosotros tenemos todo el derecho de exigir y tenemos todo el derecho de pedir, sobre todo, transparencia. Entonces que vean, que nos tomen en cuenta los ciudadanos, porque se puede empezar aquí otra vez un problema social muy fuerte si acaso TecMed pone un pie otra vez aquí en Hermosillo. Enrique. En tema de discusión es el servicio público. ¿Qué van a hacer los funcionarios actuales, los servidores, tengan el nombre de quien tenga, pero que estén encabezando los municipios? Porque, por ejemplo, de entrada, esa concesión que se pretende hacer de explotación de biogás, que es básicamente concesionar, habrá que ver a qué tiempo, el relleno sanitario,
que me avienten con un 4.2% al ayuntamiento. ¿Por qué no me dan la mitad, el 50%? ¿Por qué no se busca, como dice la ley de adquisiciones, las mejores condiciones para el ciudadano antes de dárselo al privado? Eso yo creo que es el centro de lo que está aquí. Y también lo que menciona Norma, que es la transparencia. O sea, ¿quiénes son? ¿Por qué son? ¿Por qué, a ver, el ayuntamiento no tiene la capacidad de ofrecer completamente el servicio público? Si es el artículo 115 constitucional. Es uno de los principios básicos que tiene y servicios básicos del ayuntamiento. Pero si nos metemos al esquema de andar buscando acomodos económicos entre quien es un servidor público y un ente privado como es TecMed en este caso, así empezó el problema del Citrar. Por ejemplo, el predio lo compraron en un precio irrisorio, 10 millones de pesos. Y terminaron sacando 10 millones de dólares de las arcas nacionales. Pero sobre todo gobierno debe tener un padrón, y lo existe, de empresas indeseables, para que ya nunca vuelvan a volver a prestar un servicio que ya incumplieron con algún municipio, con algún estado y sobre todo con un gobierno nacional que fue esta demanda, ¿no? O sea, son empresas que son prácticamente mercenarios y viven del servicio público, viven de nosotros, de nuestros impuestos. Eso es el centro del punto. Y aquí quien tiene que actuar es el servidor público, de abrir el proceso, de decir, a lo mejor sí necesitamos esto, bueno, pero vamos a hacerlo en las mejores condiciones. Abrirlo. Y que la gente que venga ponga la fianza que me garantice que va a cumplir con el servicio y no va a contaminar. Sobre todo que me garantice que no hay vicios ocultos, como fue el proceso total del esquema de Citrar. Y te quiero decir, aquí en Hermosillo se quedaron con la concesión del relleno porque no quisieron actuar las autoridades en su momento, porque los dejaron y tenían miedo a una demanda. Puede ser un corte y vuelvo para conclusiones, ¿no? Y comentarios de la audiencia. Y zanahoria a tan solo $4.50 el kilo. Ahorra, choncho. Tienes todo el día de hoy. Aprovecha estas y muchas ofertas más. En Chedraui ahorras más porque cuesta menos. Que en tu muro no todos sean selfies. Comparte tu opinión de las noticias en facebook.com/Radio Fórmula MX. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. México buscará cerrar esta ronda con toda la garra. México versus Corea. Miércoles 10 de agosto a las 14 horas. Vívelo a través de clarosports.com o descarga sin costo nuestra app. Consulta términos y condiciones de uso en clarosports.com. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados. Usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente. Lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos. Más información en www.gov.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. ¿Sabías que? Normalmente hay que esperar hasta los 5 años para saber si el niño es zurdo o diestro. La razón principal es que antes de esa edad los niños son ambidiestros y no manifiestan una preferencia especial por ninguna de las dos manos. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de mamá a mamá, una guía para ser la mejor mamá. ¿Cómo le hago para estudiar materias relacionadas con mi vocación? Haz lo que yo, inscríbete en el CONALEP. El 70% de las asignaturas están relacionadas con mis intereses y en 3 años obtengo un título de profesional técnico y mi certificado de bachillerato. Buena idea, así solo me enfoco en las materias que son de mi interés. Sí, hasta puedes obtener una beca. Visítanos en el CONALEP más cercano o en gov.mx/CONALEP. Orgullosamente CONALEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Otoño 88.9 FM y Romántica 101.1 FM trae para ti Reconstrucción Total. Tu casa puede ser la afortunada para ser remodelada. No importa el estado en el que esté, Larsa Comunicaciones te la regresa como nueva. ¿Qué esperas? Participa y regístrate llamando al 217-0160. Reconstrucción Total, una promoción de Larsa Comunicaciones. Patrocinan Ruta 249, Becarel, Deportex, Pizzas Lupita y Radiólogos Álvaro Cruz y Omar Plasencia. Reconstrucción Total.
semana de registro. El Informe País presenta estadísticas sobre cumplimiento de la ley. ¿Qué tanto cree usted que se respetan las leyes en México? 66% de la ciudadanía considera que no se respetan las leyes, mientras que 33% cree que sí. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Consulta el Informe País en INE.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Ya regresamos con más de Proyecto Puente. Déjeme comentarle por qué le convienen los lagos Club Campestre. Con más de 25 actividades para toda la familia. Tenis, racket, natación, moderno gimnasio, spinning, box, estancia infantil y mucho más. Además, 50% de descuento en inscripción. ¿Y qué creen? El primer mes gratis. No pierda la oportunidad y aproveche esta gran promoción. Cuide su economía y disfrute su tiempo al máximo en los lagos Club Campestre. Comuníquese al 260-8860. Recuerde, 260-8860. 8 de la mañana con 45 minutos, me dicen por acá al auditorio en el WhatsApp 6622-211136. Buenos días, debe hacerse una convocatoria abierta a los proveedores que deseen participar y de ahí se escoge el que ofrezca el mejor para el municipio en precio y en cuidados, licitaciones transparentes donde los ciudadanos podamos participar porque a fin de cuentas es nuestra salud la que está en juego, me dice Pate Ojeda. Buenos días, Luis Alberto, seguro tú no lo recordarás, pero poco más de 30 años vinieron a poner un centro de verificación de automóviles para que no anduviéramos contaminando con autos que echaran humo y resulta que eran unos y que venían huyendo no sé de dónde y aquí se querían quedar a hacer sus leperadas, lo descubrieron y los corrieron. Así están estos léperos. Además, seguro aquí hay gente profesional. ¿Qué caso que sí que se pueden hacer? ¿Qué el caso que pueden hacer este trabajo? Pónganme por favor su ¿cómo se dice? Su nombre. Es indispensable identificar el área donde tienes las mayores capacidades personales para enfocar. No. Buen día. Antes de desarrollar un proyecto de suministro de energía eléctrica para el alumbrado público municipal, debe desarrollarse un proyecto de eficiencia energética, me dicen, en el sistema de alumbrado público con el objetivo de disminuir la carga y el consumo eléctrico, me dice Rafael López. Alejandra Fimbres, te apoyo, prima. ¿Es tu prima? Me dice, te apoyo y vamos con todo contra Citaris TecMed. Buenos días, no quiero creer que no se había dictado no puedo creer que no se haya dictado una sentencia a TecMed aquí en Sonora. ¿Y por qué dejamos que eso pasara? No nos dijeron a los ciudadanos que esa empresa seguía operando en la ciudad y en el estado, tampoco que esos desechos estuvieran ahí. Obvio, el dinero que se metan a la bolsa estas ratas en la causa de que el ayuntamiento permita que TecMed operara en Sonora y así contemplan que siga operando, es decir, la gente pues molestándose, ¿no?, al respecto. Es decir, ¿por qué no se ha explorado la posibilidad de autoabastecer la demanda de energía de los ayuntamientos a través de paneles solares? Exactamente, es limpio y más eficiente con proveedores locales, me dice Mario Morúa. Aarón Tapia, que lo invito a leerlo también en proyectopuente.com.mx. Como sociedad hemos sido consecuentes con la corrupción de gobiernos priistas y panistas y la inercia de esto nos alcanzó y lo sufriremos en nuestra salud, me dice Alejandro Ramírez también el Basilio. Que pues el TecMed dice lista negra de empresas indeseables ya. Fernando Sánchez dice es lo que debiera haber. También me dice Alejandro Ramírez por acá, a ver Twitter, y también son los que andan sonando para la posible privatización de recolección de basura TecMed. Conclusiones, señores. Enrique. Sí, yo vuelvo a lo mismo, el servicio público, en lugar de andar haciendo negocios dentro de los presupuestos, hay que servir mejor, no servirse. Yo creo que lo que sucedió, y esa es mi combinación a las autoridades actuales, no ver esto como negocio, verlo como un servicio público, verlo transparentemente. Sobre todo, hay una ley ya, inclusive, fíjate, de las cosas que hizo bien el Congreso pasado, fue autorizar la ley de asociación pública privada. Más que concesionar, hay una ley y hay que leerla bien. Sí, a lo mejor será tema de otro programa, pero esa ley me establece que puede haber asociación público-privada, pero quien pone el recurso es el privado y lo comparte con el ayuntamiento. Más que concesionarte, más que darte que tú hagas lo que tú creas en un contrato, es ser socio del ayuntamiento y ser un buen socio. Ese sería por el esquema. Un determinado tiempo también, ¿no? Así es, así es. Norma, ¿cómo ves? Pues yo sigo con lo mismo. Yo creo que TecMed
no puede operar aquí en Hermosillo. Si ya está por vencerse esa concesión, que lo saquen para afuera, porque no merecen otra cosa. Dice, estamos a tiempo. ¿Qué debiera? ¿Esta tabla qué es? Es el monitoreo que se hizo de Citrar cuando Proeco dijo que se debería remediar, y hay una serie de valores ahí que exceden la norma 127, que esa fue la razón de quitarles la licencia. Hay valores de cadmio, de plomo. Si quieres, explícalo, Norma. No, pues tenemos en las celdas, ahí en algunas celdas, cómo se exceden en cuanto a lo que está ahí confinado, ¿no? Y sobre todo metales pesados que no deberían de estar ahí. Este es un diagnóstico que hizo la empresa Proeco, una empresa canadiense que se contrató para la auditoría ambiental que se hizo ahí, y pues es una bomba de tiempo, que ahí está, y que pues esperemos que así permanezca, ¿no? Porque sí es cierto, remediar el sitio cuesta mucho dinero. Yo creo que a eso le sacó el gobierno federal, porque esta es responsabilidad federal, no es del estado, es federal, y a eso le sacaron porque sí cuesta. Nosotros ya habíamos hecho una propuesta que se llevaran un confinamiento que cumple con todas las normas, que está en Monterrey, que es el único que tenemos, de los pocos que tenemos, y todavía le pongo entre comillas yo, pero finalmente había esa propuesta, costaba mucho dinero, y pues se optó por cerrar el sitio para taparlo nada más. Entonces no es lo que se debería haber hecho, ¿no? Me dice Vicente García, ¿y cuánto nos va a costar a los ciudadanos? ¿Cómo nos los van a cobrar? Decían, por ejemplo, bueno, pues ya hay ahí en Hermosillo, Alex Enríquez en Hermosillo, chingo de miedo de las garrapatas y no a los residuos tóxicos a raza, por ejemplo, ¿no? O es de lo que no se informa, más bien diría. Es decir, y también me dicen por acá, la lista negra de las empresas, obvio, yo creo que sí. Tecmec ha de ser de Guillermo Padres. A ver, yo creo que Indoxa, el crecimiento urbano no ha roto la norma de ubicación de confinamiento, por ejemplo. Yo creo, al tiempo al Malorín, dice, al tiempo al Malorín, así, el Maloro va por su segundo año, no lo pierdan de vista, le va a dar muchos dolores de cabeza a Claudia. No, yo confío en el alcalde que ya después, en que después de esto va a revisar el tema. Yo no creo, en verdad, es decir, es un hombre que sensible, que sabe que lo que le puede tronar lo tiene que analizar. Yo sí confío en que lo van a abrirlo a discusión, porque allá en Cajeme todo lo contrario, pues se acusaron los mismos priistas, si te fijaste, es decir, es una bomba de tiempo lo que ocurrió el Abel contra Faustino, pero con argumentos legales, es decir, yo sí confío en que, al igual que Faustino también lo explicó, decir, a ver, hubo un acuerdo, no había otra salida, dijo, pero yo confío que aquí en Hermosillo le va a dar otro cauce, no sé, ustedes. Yo pienso que aparte es la obligación primaria, porque qué bueno que está por vencerse la concesión de 20 años, y que se pueda analizar con todos estos antecedentes las autoridades actuales, porque te puedo decir otra cosa, muchas veces al ejecutivo o al servidor público que es presidente municipal le llevan armadas las cosas y no son expertos en los temas. En este tema se tiene que meter a fondo la gente, y yo creo que lo mínimo sería pues parar este tipo de aspectos, en este caso Tecmed, que tiene un negro antecedente y que lo explicó Norma muy bien, y que cuando menos que los metiéramos en esa lista de empresas indeseables. Además, así como te ponen en el buró de crédito, ¿cómo no hay un buró? ¿Por qué no? Exactamente, un buró de empresas. Marco Bastel, un buen día. Si se atenta contra la salud de los sonorenses, fuera Tecmec, debemos apoyar esa propuesta de Norma Abril. Me dice, bueno, la gente participando por Twitter. Obvio, el tema va empezando, la gente apenas dice, ¿de qué están hablando? Pues estamos hablando de alguien que ya pues tiene un historial que... Lo que yo lamento mucho es que parece que los mexicanos no tenemos memoria. Ni los sonorenses. Ni los sonorenses, no se nos olvidan las cosas. Este problema del citar estuvo en las primeras planas por mucho tiempo en los periódicos y en la televisión, y sin embargo la gente, tú le vas a citar y no sabe de lo que estamos hablando, entonces se le olvida a la gente, y en esos olvidos es donde llevamos las consecuencias. ¿Quién puede actualizar cómo está el citar? ¿Quién sería? ¿Profepa o Yo quién? Creo que es la Profepa y la Semarnat. Si hacen bien su trabajo, Enrique. Haciendo los monitoreos que no hacen. Ojalá, yo otra vez, siempre uno tiene que apelar a que la gente haga su trabajo bien como servidor público, ¿no? En el pasado tanto Florencio Díaz ni Ernesto Munro actuaron de la forma correcta, ¿no? Y esta no es cuestión de partidos. Que eran panistas contra los del PRI, pero para que veas, contra los del PRI en ese momento. Por eso es lo que dice Norma, no tenemos memoria, pues, ¿no? Dice Javier García, entre Grupo México y Tecmec nos tienen ecológicamente sitiados, las autoridades saben todo y no actúan. Exactamente. Así es. Bueno, la gobernadora ya puso ya protestó, el Excelsior le da la primera plana hoy, dice cómo fue, dijo,
¿cómo? A ver, está una nota interesante, porque ya está subiendo el tono también contra Grupo México, porque a ver, alguien tiene que, no porque puede se ser está que dando venga, cuenta que no se están cumpliendo con oye, viene Grupo México y hace lo que sea, destruyó un río, no informa 2 años de la tragedia, Norma, eso también es muy delicado. El CITRAR, nadie informa ya qué es lo que contamina, por eso ¿de dónde viene tanto cáncer? ¿De dónde vienen tantas cosas? Nadie actualiza la calidad del aire, la calidad del agua, lo que nos comemos, lo que respiramos, la ecología, como que es un tema que les vale. ¿Qué les pasa? Así es, y como te vuelvo a repetir, esto estuvo en las primeras planas por mucho tiempo, incluso a nivel nacional se trata este tema, y se le olvida a la gente, pues se nos olvida. Pues hay que tener memoria y hay que sobre todo unirnos, porque si no estamos unidos como ciudadanos, pues no caminan las cosas. Me dice Gerardo Gavega, el olvido se combate con información, ese es el papel del comunicador, excelente tema de la operadora del terreno sanitario. Señores, gracias, le daremos seguimiento, por supuesto, responsable, ¿no? Muchas gracias. Y confiamos en que la autoridad, yo sí confío que esto va a cambiar, porque no puede, sería ceguera. Claro que sí. Que pasen excelente mañana, ahí se queda todo en proyectopuente.com.mx. Workplaces, aquí está tu espacio. Comunícate al 210-5550 y obtén por $1,800 mensuales tu oficina.